Antes de empezar a hablar sobre Jax y sus implicaciones dentro de la historia, me gustaría hacer unas aclaraciones sobre cosas que se supone que son obviedades, pero que no lo son para otras personas. No quiero que sientan que trato al público como gente incapaz de formularse una opinión propia, que no roce en extremismos tóxicos, pero tomando en consideración lo tóxico que ha sido el fandom de El Asombroso Circo Digital, y la intensidad del culto a la personalidad de Gus Work, del que muchos no parecen ser conscientes aparentemente. Necesito aclarar que, opinar, criticar y analizar El Asombroso Circo Digital, el personaje de Jax o a su creadora Gus Work, no es sinónimo de odio, no es un ataque personal, o propaganda de odio, o un ataque a la comunidad LGBT. Todos tienen derecho a expresar sus opiniones, y no tendrían por qué ser linchados, únicamente por tener diferencias de perspectivas. Si tu intención es solo compartir una opinión que no busca atacar al creador del show o su fandom. Como dije antes, lo que estoy diciendo es una obviedad, especialmente las personas LGBT, que muchas no parecen aceptar ningún tipo de observación o crítica, sin convertirlo en una polémica. Hablemos de Jax, y por qué es un personaje tan controversial y divisivo de El Asombroso Circo Digital. Jax es esa clase de personaje odioso que a la mayoría de personas les genera repulsión, y se siente dentro de la narrativa más como un personaje secundario molesto, que como un personaje principal, más allá de que la creadora del programa dijera que Pony y Jax son los protagonistas del show, ya que otros personajes parecen ser más interesantes, y estar desperdiciados como Ragata, Kinger, Zubel o Gangle, aunque los creadores están en su libertad de desarrollar más a su personaje favorito, y no tienen por qué complacer siempre las expectativas de un público que sufre una insatisfacción crónica, ya que no se puede complacer a todo el mundo, y si un creador se dedica a complacer siempre a su público, a la larga va a terminar odiando su creación. Es válido proyectarse en un personaje inventado, así como separar a la obra del autor. Sin embargo, dependiendo el contexto, creo que proyectarse demasiado puede ser perjudicial para la trama de una historia, así como en determinados casos, parece imposible separar a la obra del autor, especialmente si la proyección en sí misma parece ser el problema de la trama. En el caso particular de El Asombroso Circo Digital, se supone que la protagonista es Pomni, y la trama trata de cómo varios personajes con sus respectivos problemas psicológicos o traumas, lidian con la idea de estar atrapados en un mundo digital del que no pueden escapar, y cada uno por sus diferencias de personalidad, tienen formas distintas de lidiar con ello, mientras una inteligencia artificial los tortura de forma muy personal. El concepto en sí mismo es interesante y creativo, pero ¿qué pasa cuando la trama del show empieza a enfocarse en un solo personaje, y no precisamente un personaje agradable, sino uno que es odioso y repelente, que muchos desprecian y otros victimizan, al punto en que, pareciera que no pudiera haber un consenso sobre el personaje? ¿Lo amas o lo odias? Porque la historia del personaje te obliga a tomar una posición en la que no puedes tratarlo con imparcialidad. La historia del circo digital nos obliga a sentir empatía por Jax, la historia deliberadamente victimiza a Jax, pero durante toda la trama, vemos a Jax maltratar física y verbalmente a otros personajes, sin ninguna razón sólida de por medio, pues, personajes como Pomni, Kaufmo y Ribbit, tratan con amabilidad y comprensión al conejo morado, y Jax los termina tratando mal, si ellos no hicieron nada malo en contra de Jax, y el conejo morado los maltrata y siempre piensa mal de ellos, y luego la historia victimiza a Jax, la reacción natural es sentir rechazo hacia el personaje. Y aunque Jax brevemente tiene momentos en los que parece comportarse con decencia, sus buenos momentos son opacados por sus malas acciones, que terminan teniendo más peso en la trama. De las cosas más suaves que ha hecho Jax, es romper la máscara de Gangle, cosa que es un chiste recurrente en la serie. Otra cosa que hizo Jax, fue despreciar el hecho de que fuera del mundo digital Zubel tenga a una persona especial, o insultar a Ragata por considerarla falsa. Son cosas que podrían ser pasables, pero el hecho de que Jax causará la abstracción de Ribbit y Kaufmo, llega a un nivel de maldad más elevado. Para este punto, uno podría pensar que Jax es el verdadero villano de la historia, y no Kane, pues, irónicamente, la inteligencia artificial tuvo un cambio en su comportamiento, que no tuvo Jax. La abstracción en El Asombroso Circo Digital puede percibirse como una alegoría al suicidio, lo cual es un mensaje bastante fuerte dentro de la historia. Perder la cordura es casi como perder la vida, porque los personajes abstraídos no mueren de forma literal, ellos siguen vivos, ellos siguen existiendo en el plano digital, internamente sus mentes siguen existiendo, pero no pueden funcionar de manera normal, y sus cuerpos pierden su forma.
Sería como un archivo de conciencia corrupto prácticamente. Es un concepto interesante y al mismo inquietante, porque si lo analizamos desde una óptica más oscura, el hecho de que personajes como Jax, Rivet y Kaufmo puedan seguir existiendo en el plano digital, pero abstraídos, puede ser equivalente a una inmortalidad, en la que vives eternamente loco o traumatizado, y tus problemas mentales se exteriorizan hasta tu forma física. Los personajes abstraídos viven en un estado constante de tormento psicológico. Uno podría preguntarse si dejar de existir sería mejor que vivir eternamente abstraído. El hecho de que Kane sea el responsable de la abstracción de los personajes, por modificarles sus mentes, es un nivel de maldad siniestro, más allá de que el público vea las acciones de Kane como intencionadas o no. Jax se condenó a sí mismo, a Rivet y Kaufmo a la abstracción. No obstante, creo que Jax fue más culpable de la abstracción de Rivet directamente que la de Kaufmo, pues, no se ve en ningún momento que Jax influenciara a Kaufmo a buscar una salida del circo, por lo que uno podría suponer simplemente que Jax fue culpable de tratar con indiferencia a Kaufmo, cuando se obsesionó con salir del circo. En cambio, con Rivet, fue más directo. Jax tuvo una amistad con Rivet, confesó un secreto personal, y terminó arrepintiéndose de contarlo, y empezó a tratar mal a Rivet y también a ignorarla. Aunque no apareció en escena, uno puede suponer que Rivet se deprimió por el desprecio de Jax y por eso se abstrajo. Ahora hablemos de lo más controversial, la identidad de Jax y su secreto. En el show nunca nos dicen directamente cuál es el secreto de Jax, solo se nos dice que los padres de Jax se divorciaron cuando era adolescente. Luego Jax comenta a Rivet que, cuando su padre se fue, su madre lo empezó a tratar mal. Un día, Jax le confesó un secreto a su madre muy personal, y su madre empezó a reírse a carcajadas por lo que le dijo. Jax en ese momento se enojó tanto con su madre, que la empujó, y después su madre no reaccionó más. Jax cree que mató a su madre, no lo dice directamente, solo menciona lo del empujón, pero el subtexto de esa escena es una insinuación bastante fuerte a que Jax mató a su madre por un ataque de ira, por la actitud burlesca de ella hacia él. Luego de que Jax le cuenta esto a Rivet, ella se quita su lazo y se lo coloca a Jax en una oreja. La ambigüedad narrativa en el secreto de Jax se presta a múltiples interpretaciones. El fandom del asombroso circo digital decía que esa escena era una confesión de Jax diciendo que era un trans de closet. Unos decían que era una mujer trans, otros decían que era un hombre trans, y habían personas que preferían decir que era gay de closet o que tenía masculinidad frágil. Antes de que saliera el episodio final de la serie, Gus Work había dicho que proyectaba sus pensamientos intrusivos en el personaje. También comentaba que Jax era un personaje malo que se merecía todo lo que lo pasó, por lo que no era de sorprenderse que a la gente le cayera mal este personaje, si Gus Work ya hablaba mal del personaje. Después que se estrenó en cines y en YouTube el final de El asombroso circo digital, Gus Work dijo que Jax es una chica trans, confirmando la teoría de los fans de que Jax era o es una mujer trans de closet. Esta información no solo confirmó la teoría del fandom, sino que cambió la perspectiva sobre el personaje. Para Jax su mayor preocupación era ser descubierto, y no tanto la acción en sí de matar a su madre. Jax al contarle a Rivet la historia, sigue pensando que mató a su madre. Jax no revisó a su madre para ver si tenía latidos o respiración, después de empujarla, implicando que no le importaba su condición física, verificar que estuviera viva. Jax maltrata a Rivet, la ignora o le habla feo, después de contarle su secreto. Luego Rivet se deprime, al ver cómo Jax la ignora, aunque ella solo quería tener una amistad con Jax y ayudarlo a sanar sus traumas, y Rivet se abstrae. Y nunca dan indicios de que la madre de Jax esté viva dentro de la historia. Al final del último capítulo del circo digital, Jax se abstrae al final del episodio. Pony trata de salvarlo y no pudo. Entonces, si Jax dice que se arrepintió de sus acciones y después se suicida, ¿acaso Gus Work nos está diciendo que el suicidio es una forma de redención? Para pensar, señores. Para algunos, el hecho de que se revele que Jax es trans canónicamente, así sea de closet, es básicamente una victoria para la representación trans en la animación, y algo que refuerza la victimización al personaje. Para otros, es algo bastante negativo.
Pues, tomando en consideración que Jax es prácticamente el self-insert de Gustwork, que recordemos, es una mujer trans, resulta difícil no pensar que Jax representa una parte bastante oscura de la personalidad de Gustwork. A esto me refiero con que en algunos casos, cuesta separar al autor de la obra, pues, ¿hasta qué punto Jax es solo un personaje ficticio o una proyección de Gustwork? Pues, durante la serie, Jax trata mal a personajes como Pomni, Ragata, Gangle y Ribnit que técnicamente, serían mujeres reales, por lo tanto, se podría interpretar que Jax es misógino, con las mujeres reales, porque siente envidia de ellas, y siente vergüenza de salir del closet, por no considerarse auténtico, y se fuerza a ser más rudo y odioso, al asociar comportamientos agresivos o machistas con masculinidad, por lo tanto, Jax internamente, lucha con reprimir su disforia de género, y si Jax es en realidad un hombre transgénero reprimido, que sintió atracción por Ribit y Pomni, entonces prácticamente, es un hombre heterosexual pero con unos pasos extras. Las personas de la comunidad LGBT prefieren decir que Jax es lesbiana, al percibirlo como mujer trans, pero desde un punto de vista del mundo humano, Jax sigue siendo un hombre. Al menos el Jax humano, sigue siendo un hombre biológico, porque el Jax virtual al carecer de un cuerpo físico, no tiene genitales, y el resto de los personajes tampoco. Se podría decir que, la ideología de género, en el mundo virtual es algo que tiene sentido, porque en la realidad virtual, no estás condicionado por la biología humana. Entonces, con todo esto explicado, la historia de Jax dentro del asombroso circo digital podría interpretarse como la trama de un hombre que sufrió maltratos de su madre, y la mató porque se burló de su identidad de género, luego, al quedar atrapado en el mundo virtual, sintió alivio al escapar de su realidad, por temor a ir preso, el temor de tener que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Esto es básicamente una fantasía de escapismo. Pero en el fondo, Jax luchaba por reprimir su disforia de género, forzando una masculinidad tóxica en su personalidad, maltrato a Ribit, Kauzmo, Pony y demás personajes, porque al tratarlos mal, especialmente a los personajes femeninos, sentía que reforzaba su masculinidad, y se deshacía de su disforia de género. Jax al no poder lidiar con sus traumas y problemas psicológicos en general, se termina abstrayendo, lo que se puede sentir como una alegoría al suicidio. Jax no se aceptaba a sí mismo, Jax se odiaba, y él mismo era su mayor hater, algo que sucede en la vida real con personas trans, gente que, tienen una lucha interna con su propia aceptación y la percepción de los demás en ellos mismos, se perciben de una forma, pero su cuerpo no está acorde a sus pensamientos, y la sociedad por lo general tampoco los acepta, y esto genera caos mental, un odio interno, que se extiende hacia afuera, así como Jax mató a su madre. Muchos trans odian a todos aquellos que no validan su identidad. Es un mensaje bastante fuerte que dice, o me validas o te mato, pero dicho de forma ambigua. ¿Qué es lo que Gustwork está tratando de decirnos con este mensaje tan oscuro y tóxico sobre el personaje de Jax? Las interpretaciones pueden ser muchas, y la mayoría ser negativas, por lo tanto, Gustwork nos contó la historia de Jax de forma ambigua, para no decirnos directamente que Jax era una mujer transgénero de closet, que asesinó a su madre por no validar su identidad de género, y burlarse, causó el suicidio virtual de Ribit, por arrepentirse de contarle su secreto, y también a Kauzmo lo terminó abandonando, cuando estaba obsesionado con escapar del circo, en vez de darle apoyo, para evitar su abstracción. ¿Por qué deberíamos sentir empatía por un personaje así? ¿Acaso Gustwork quiere que sintamos empatía hacia Jax solo porque es un trans de closet? ¿Ser trans de closet te da alguna especie de superioridad moral ante la sociedad y por eso los LGBT y la serie victimizan a Jax? ¿Son las burlas de la madre de Jax hacia su identidad de género peores que el asesinato a su progenitora? Si Jax representa simbólicamente a los trans de closet, ¿no es un pésimo icono de representación tener a un asesino suicida que termina reforzando estereotipos negativos sobre las personas trans? Si analizamos a Jax desde una perspectiva antiprogresista, se podría decir que, la ideología ha secuestrado la narrativa del asombroso circo digital. El hecho de que Gustwork revele que Jax es una mujer trans no es un avance narrativo, sino una táctica para blindar al personaje de la crítica. Se percibe como un intento de forzar al espectador a sentir empatía mediante la victimización forzada, exigiendo que ignoremos acciones objetivamente despreciables, en favor de una narrativa de trauma de opresión. Cuando un creador se inserta a sí mismo, y sus conflictos de género en su obra, el riesgo es que el personaje se convierta en una extensión del ego.
Jax es un villano disfrazado de víctima, y la serie manipula al espectador para que sienta lástima por alguien que no la merece. En lugar de crear un personaje trans inspirador o interesante, se ha creado uno destructivo que solo refuerza estereotipos negativos bajo la excusa del trauma. Las acciones de Jax son perdonadas por su identidad, mientras que otros personajes, como Kane o los personajes femeninos maltratados, son juzgados bajo una vara distinta. Gusworth no defiende las acciones de Jax, ella misma critica a Jax, pero la narrativa de la obra dice otra cosa. Desde una perspectiva crítica con el progresismo, el caso de Jax es el ejemplo perfecto de cómo las políticas de identidad corrompen la brújula moral de una historia y de su audiencia. Bajo esta lógica ideológica, el asesinato de Jax a su madre, quedan en un segundo plano frente al crimen supremo de la sociedad: no validar la identidad de género del individuo. Se exige que el espectador condene la burla de la madre pero justifique, o al menos relativice, que el hijo la haya matado en un ataque de ira. Para el pensamiento antiprogresista, esto demuestra que dentro de esa subcultura, pertenecer a un grupo supuestamente oprimido te otorga una especie de inmunidad ética donde el estatus de víctima borra cualquier responsabilidad penal o humana. Jax no experimenta culpa por haber destruido la vida de la mujer que lo trajo al mundo, ni por el vacío que dejó en su entorno. Su angustia es puramente narcisista. El terror a ser descubierto, a perder el control de la situación y a enfrentar las consecuencias legales o sociales de sus actos en el mundo real. El mundo virtual de Kane deja de ser una prisión trágica y se convierte en el escondite perfecto. Si la sociedad o la familia no se pliegan inmediatamente a las demandas de autoidentificación del individuo, la respuesta legítima, según el subtexto de la serie, es la violencia externa o la autodestrucción, trasladando siempre la culpa al entorno y jamás al ejecutor de la acción. Que Gusworth confirme que este personaje es una chica trans de closet, sabiendo que carga con un historial de violencia doméstica, misoginia internalizada y desprecio por la vida ajena. En su afán por volcar sus pensamientos intrusivos y validar teorías del fandom, la autora terminó creando un arquetipo sumamente peligroso que asocia la transición y la disforia directamente con la inestabilidad criminal y el resentimiento social crónico. La gente cree que, si Jax hubiera salido del closet, no se habría abstraído, pero la verdad es que, es un error común asumir que, declararse abiertamente trans, va a anular automáticamente los problemas psicológicos que trae consigo la disforia de género, y es una romantización muy común. Esta visión es, en esencia, reduccionista. Asumir que la disforia se resuelve mágicamente al declararse trans ignora que, en la mayoría de los casos, la disforia es solo una capa de un espectro de problemas psicológicos mucho más complejos. Es brillante, desde una perspectiva estrictamente técnica, que la audiencia consuma una historia sobre un matricida bajo el disfraz de una aventura surrealista. Si creen que las personas trans son socialmente rechazadas, los trans arrepentidos son literalmente un grupo discriminado por la misma comunidad trans, pues no aceptan que alguien decida dejar de ser trans. Todos estos argumentos, desde la perspectiva progresista, son básicamente un discurso de odio, y para los fans extremistas del asombroso circo digital, un auténtico discurso de resentimiento hacia Gusworth, pero la verdad es que, opinar y analizar a Jax o el circo digital desde una perspectiva negativa, no es lo mismo que un discurso de odio, pero los fans más tóxicos no pueden darse de cuenta de ello, porque su fanatismo tóxico les nubla su sano juicio, porque hoy en día, es un crimen criticar una obra querida, aunque esta pueda tener cosas moralmente cuestionables. Uno podría preguntarse si, todo el hype que sienten actualmente los fans del asombroso circo digital, pueda sobrevivir el paso del tiempo, y seguir sosteniendo sus primeras impresiones u opiniones del final del circo digital. Eso sí, debo aplaudir a Gusworth, pues, ha logrado escribir un personaje transgénero moralmente cuestionable, y que para muchos pase desapercibido, porque si somos honestos, una historia donde se nos muestra a Jax matando a su madre por no validar su identidad de género, y después huyendo de casa, es algo que, la mayoría de la gente no habría aceptado, y es ahí donde la ambigüedad en la escritura de Gusworth, se vuelve una herramienta importante, para la narrativa de la serie. La ambigüedad es su escudo contra las críticas. Gusworth dijo que Jax representa sus pensamientos intrusivos, y mucha gente considera que Jax es prácticamente el self-insert de Gusworth, por lo que cualquiera podría hacerse preguntas pertinentes sobre Gusworth y Jax, y es que, ¿hasta qué punto la historia de Jax es una proyectada de Gusworth o simplemente narrativa ficticia?
Desde una perspectiva que favorezca moralmente a Guswork, podríamos asumir que, la disforia de género reprimida de Jax, representa una época en la que Guswork estaba en el closet. Pero quitándolo del empujón y el asesinato de la madre, y la misoginia hacia las mujeres, para favorecer a Guswork moralmente. Si analizamos a Jax desde una perspectiva que no favorezca moralmente a Guswork, podríamos decir que, en la vida real, Guswork tuvo deseos de golpear a su madre biológica o incluso la agredió, al no validar su identidad de género, podríamos asumir que, en la vida real, Guswork trató de mala manera a una amiga mujer, así como Jax con Rivit. Esta perspectiva de la proyección de Guswork la deja mal parada, y como una persona tóxica, que tenía una necesidad muy grande de proyectar su mierda oscura en un personaje ficticio que es Jax. Personalmente creo que ambas perspectivas son válidas. Los fans más devotos de Guswork probablemente se inclinen a pensar que Guswork no se proyectó totalmente en Jax, para decir que Guswork no es misógina o maltratadora de mujeres. Para aquellos que no son fans de Guswork, y tengan tendencias antiprogresistas, se inclinen a pensar que, en efecto, en la vida real Guswork tuvo una relación de mierda con su madre y tal vez le dio un empujón, y escapó de casa, así como Jax con su madre, implicando que, los trans suelen ser personas inestables y violentas. Quedará a criterio de cada quien, cuál interpretación le resuena más en su mente, pues, yo no puedo decir que Guswork golpeó a su madre, yo no puedo decir que Guswork maltrató mujeres en la vida real, por la sencilla razón de que no tengo ninguna evidencia al respecto, y todo lo que he mencionado aquí es literalmente, una especulación, basada en la historia del personaje de Jax, y espero dejar eso bien en claro, para que después la gente no esté diciendo que yo dije que Guswork es misógina, o maltrata mujeres, porque vuelvo y repito, estoy hablando de cómo se puede interpretar la proyección de Guswork en Jax, desde perspectivas diferentes, y obviamente no todas las personas van a interpretar las cosas de la misma manera. Y hacer este tipo de análisis, no es un discurso de odio a Guswork o a la serie en general, porque si toda crítica y análisis va a ser vista como un discurso de odio, porque no resuena con sus opiniones personales, estás siendo reaccionario o guerrero de teclado prácticamente. Y hago esta aclaración porque hablamos de un tema polémico.